¡Eh! ¿Cuántas caras? Caras bonitas y sonriendo, lo cual me alegra enormemente. Bueno, tenemos entre manos una especie de acercamiento, diríamos, más humano, más vital, que es la simultaneidad. Y vamos a aprovechar para que ustedes primero se apropien de una breve síntesis en torno a lo que consideramos lo fundamental, en torno a aquello que va a girar el conjunto de conceptos que fuimos desarrollando y que a ustedes les permita situarse en torno a la materia como tal. Que como saben ustedes, ya el nombre las suena un poco, ¿cómo decirlo? No tan familiar, porque es investigación. Investigación psicosocial. Y hablar de investigación en general siempre exige que uno haga una especie de introducción contextual, porque siempre aparece como una actividad específica, uno diría de investigadores, que tiene una cierta fama de que son personas obsesivas, que están introduciéndose en vericuetos oscuros para descubrir alguna novedad que renueve el saber de la ciencia. Suena rimbombante todo eso. Nosotros les damos una acepción mucho más cotidiana, familiar, diciendo que todos somos investigadores. Todos somos investigadores. Simplemente que somos investigadores de la vida cotidiana. Somos investigadores de la realidad en la que estamos insertos permanentemente. En cambio acá, lo que se pretende es que uno se adentre en diríamos, un escenario en donde uno debe procurar obtener conocimientos de manera rigurosa, es decir, no de cualquier manera, sino saberes, conocimientos, conceptos, teorías que surjan de una experiencia directa, que no sea producto del pensamiento. En todo caso, el pensamiento instale preguntas. Preguntas sobre un fenómeno, una realidad que no tiene respuesta. Si tuviera respuesta, no es necesario investigar. Salvo que uno investigue sobre respuestas, lo cual es una obviedad. Por lo tanto, investigación psicosocial, que así se llama la materia, que estamos ya casi culminando, procura instalar algo muy importante. Porque eso hace a la existencia de una disciplina en el campo de la ciencia. Una disciplina que es un conjunto de saberes específicos. Cuando aspira a que esos saberes sean científicos, no basta con postularlo, no basta con mencionarlo, no basta con conocerlo, sino impone exigencias que solo la ciencia establece, determina, y en consecuencia no es de cualquier manera ese saber. No es el saber cotidiano, el saber de la realidad de todos los días, ni siquiera el saber del pensamiento de ese mismo escenario, sino es un saber riguroso, formal, es decir, que se somete a ciertas condiciones, que es lo que va a caracterizar al conocimiento científico. Y esas condiciones es que uno sepa o tenga la posibilidad o sea capaz de recorrer caminos para producir conocimientos nuevos, originales. Y claro, cuando ustedes realizan la práctica profesional, en este caso como psicólogos sociales, aunque ustedes no lo crean, cada vez que intervienen
de alguna manera, son investigadores. Porque se confrontan a una realidad novedosa, donde muchas veces ni ustedes ni la persona o quien sea a quien se están refiriendo tienen las respuestas. Porque si tuvieran la respuesta sería lo obvio y no estaríamos en un escenario de práctica profesional o del saber científico. Para que ese saber que se obtiene de lo fenoménico, de la realidad, sea considerado un saber científico, tiene que guardar ciertas exigencias. En psicología social, que es una disciplina del campo de lo psíquico, como ustedes ya lo saben, que es hermana de dos disciplinas mayores, y son mayores no porque sean más importantes, sino porque tienen un recorrido de acumulación de conocimiento, de investigación, es decir, de conocimientos que fueron generando, y de práctica profesional muy, muy de larga data. Ustedes piensen, lo hemos dicho en algunas de nuestras charlas, que la psicología tiene, bueno, miro a ustedes, veo vuestros rostros jóvenes, ¿m? Allí tenemos al amigo Gustavo, ¿m? Con ese donaire de mezcla rara, no de Musetta y de Mimí, sino de intelectual que interpela la realidad, y no solo a la realidad científica, sino me imagino que interpelará también a otras realidades. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien? Decía Todo bien, Antonio, un placer de verte. igualmente para todos, para todos. Decía entonces que lo psicosocial, la psicología social, tiene que, de alguna manera, relacionarse, referenciarse en estas otras dos disciplinas hermanas, que como mencionábamos, son muy, muy antiguas, decíamos 150 años la psicología, 100 años el psicoanálisis, y después, recién después, la psicología social. Claro, pero ese después, recién después, ya hace que tenga, bueno, que tenga casi 100 años. Es decir, que también tiene su largo recorrido. Esto significa que la ciencia, el saber que lo constituye, el conocimiento que comprende y abarca, no es cualquier tipo de conocimiento, sino que se somete a tribunales exigentes, y que las dos condiciones, que es la que quiero resaltar ahora, es que ese saber sea universal, es decir, que satisfaga ciertas exigencias que son muy importantes, que no importa el tiempo y lugar, pero que se somete a las mismas condiciones y a las mismas exigencias. Ese saber universal, que es teorético, que es conocimiento, hace posible que se someta a esas exigencias. Pero hay una segunda condición, hay una segunda exigencia, que es más ardua, más costosa, y tan importante como la primera, que sea además de universal, sea necesario, sea verificable, sea comprobable, y eso es una prueba de verdad muy fuerte. Esas dos condiciones del saber científico, la psicología social, por supuesto, que también la tienen. Por lo tanto, ustedes nunca tienen que olvidar, sea en el campo de la teoría, en el campo de vuestra práctica profesional como psicólogos sociales, siempre están presentes esas dos exigencias. Es decir, que se aleja del capricho, se aleja de lo que sería lo espontáneo, y esto, en consecuencia, al someterse a estas condiciones, hace que ustedes sean responsables.
Y serán responsables de múltiples maneras, y en última instancia serán responsables éticamente. La ética, ustedes saben, a diferencia de la moral, tiene que ver con un principio rector que nos vuelve recto, que nos permite ser responsables y decir que obramos de buena fe y por el camino que impone el conocimiento científico. La psicología social, por suerte, se sitúa dentro de ese escenario de las disciplinas científicas. Y por lo tanto ustedes deben saber que cuando se reciban, cuentan con argumentos, con referencias que satisfacen esa condición. Arduo es el camino de la ciencia. Los senderos son escarpados, decía alguien que era muy importante en este campo. En consecuencia, en la formación de ustedes debe también incorporar, incluir, formar parte esas exigencias que no son las más simpáticas muchas veces, porque no es la que va directa a abordar la problemática con que uno en la vida cotidiana se enfrenta como psicólogo social. No. Eso que también, por supuesto, es apasionante, ya sea cuando uno incursiona en el campo de la teoría y no tiene límite y vuela y hasta sueña, o se inserta en la realidad de la vida cotidiana y domeña las pasiones para hacer primar la eficacia de la disciplina. Es la práctica profesional. Entre ambas, a mitad de camino, siempre está, no sé qué canción decía, que como el sol aunque no lo veamos, siempre está. Y que los momentos más oscuros anuncian siempre, ese Hegel, esas paradojas metafóricas que estoy haciendo referencia, está muy ligada a la investigación. En esos dos escenarios que mencionábamos, el de la teoría, la pura teoría, y el de la realidad efectiva, el nexo tiene que ver con el proceso de producción de conocimientos que se sometan a las condiciones de la ciencia. Y decía recién, repito, no se olviden, que aspira a la verdad y además a la universalidad. Por eso insisto en esas dos condiciones que deben ustedes retener. Pero si vamos ahora a lo específico de la psicología social, que es donde más nos vamos a detener, es indudable que allí, en el horizonte, siempre está la respuesta a esa pregunta. Y como la psicología social tiene una trayectoria, yo diría que a veces tiene caminos que se bifurcan, no se extravían, pero se bifurcan. Por eso que mencionábamos hace un ratito la tensión que hay por psicología hacia lo individual y por social a lo universal. Esa tensión implica torsiones desde la teoría social, que es lo universal, y desde el estatuto del sujeto, que es lo particular. Ahí está una clara diferencia. La psicología que aborda lo cognitivo pero individual, lo cognitivo es universal, pero la psicología no aborda lo universal, aborda de su universal lo individual. Y si vamos hacia el psicoanálisis, aborda la otra dimensión, diríamos, de sendero muy diferente, que no es el de lo cognitivo, no es el del pensamiento, es el de las pasiones. Y ustedes saben cómo le impone condiciones y exigencias el abordaje científico de las pasiones. Porque uno se pregunta cómo puedo generalizar aquello que es mío, solo mío y nada más que mío. Y si encima y además es inconsciente, como decíamos,
inconsciente en su estructura, imperativo en su forma. Miren con qué tiene que lidiar la psicología social. Miren qué exigencias hereda la psicología social. Pero eso es para bien y para mal. Para mal por la exigencia, pero para bien, ¿saben por qué? Porque ya cuenta con el largo recorrido de la psicología. Y cuenta para diferenciarse, pero también para apropiarse, rapiñar, tomar y ponerla al servicio de su propio campo. Así es la ciencia. Y si ahora vamos hacia la otra disciplina, que no es disciplina porque es verdaderamente indisciplina, ¿quién es disciplinado en las pasiones? Yo le miro vuestras caras y no veo cara de disciplinamiento en las pasiones, más bien un dejo de picardía, de secreto subjetivo, de vaya a saber qué anhelos y sueños encontrados, atravesadas por esas pasiones inconscientes, que hace que a veces ustedes toquen el cielo con las manos. Vayan si no habrán vivido experiencias. Y si no la vivieron, tienen tiempo hasta el examen para vivirla. Necesitan una mano, necesitan una ayuda, la institución tiene mecanismos para generarle vínculos y relaciones para que vivan la experiencia. Pero vuestras caras me dicen que no. Tienen para enseñar ustedes. Y eso es muy importante. Porque cuando hablamos de lo que estamos hablando, y es de las pasiones, de los afectos, que ustedes saben que nos lleva hasta los meandros de lo inconsciente, de aquellas cosas que incluso nosotros no somos capaces de domeñar cuando las llevamos adelante. ¿Quién no ha vivido el fuego de un gran amor? ¿Y quién no ha vivido lo que al mismo tiempo encierra siempre el horizonte que no es eterno, que lleva a frustraciones, a desencuentros? Bueno, ese escenario tiene que ver con la psicología social. Para bien y para mal. Para bien porque es apasionante. Uno no está incursionando ni investigando en cosas ajenas, ni extrañas, ni externas. Cuando lo hagamos nos vamos a sentir familiarizados. Eso nos da un cierto saber, pero por el otro lado, también debiéramos saber que estamos en el campo de la ciencia. Y ahí las cosas no se mezclan. Ahí la experiencia subjetiva, los saberes personales quedan en suspenso hasta que venga el tamiz de la ciencia y establezca esas condiciones que, vuelvo a insistir, mezcla rara de objetividad y subjetividad. Por social, objetividad. Por psíquico, subjetividad. Por lo tanto, entonces, fíjense qué importante es la investigación psicosocial. Y no vayan a creer que la investigación es solo un asunto de investigadores. O si ustedes dicen, no, voy a investigar, nada más. Eso sí, eso es lo que estaba mencionando, que es un campo propio de la ciencia, específico. Pero además, aunque ustedes no estén investigando formalmente, aunque ustedes no estén prisioneros de todas las exigencias formales de una investigación científica y de un investigador, vuestra propia práctica, la simple práctica profesional, encierra consigo exigencias de investigación. Así que ustedes van a ser investigadores, sépanlo, ¿no? Conscientes o inconscientes, pero al someterse al discurso de la ciencia, van a investigar. Por lo tanto, si bien planteamos con mucha vehemencia, bueno, ese es mi estilo, para bien o para mal, con mucha vehemencia esta exigencia, por el otro lado, también sabemos que el recorte de la especificidad pone un marco. Y ese marco hace accesible a vuestro saber. Por lo tanto, deben tener en cuenta, pero sometiendo siempre la exigencia de la investigación a vuestro asunto, al problema que están abordando. Tienen que recortarlo, dar cuenta de lo específico en el que están situados, posicionados,
Porque hasta cuando ustedes ejerzan la práctica profesional, en donde prima la técnica, acuérdense de las tres grandes condiciones, algunas mencionamos, de la epistemología, que son los fundamentos teóricos, de la metodología, decíamos recién, que son los procedimientos, y finalmente, al servicio de qué? Y de la práctica profesional. Esa es la técnica, en donde uno ejerce el acto efectivo de su práctica, pero que sobrevuela de manera constante la referencia al procedimiento científico, que es el método, y a la teoría universalizante, que es la epistemología. Yo no quiero que suene esto como, uy, todo eso, porque ustedes esto ya lo saben más o menos. Lo único que estamos haciendo ahora es que ustedes sepan que aunque son tres momentos diferentes, repito, fundamentos epistemológicos, que es teoría, procedimientos metodológicos, que es un camino, y recursos de la técnica, que es la práctica, tres momentos bien diferenciados. Esos tres momentos se subsumen, es decir, de alguna manera es como se entremezclan cuando ustedes ejercen la práctica profesional. Y ahí, ¿qué es lo que hace de catalizador de semejante bosque de aspectos? Y lo que hace de catalizador, indudablemente, es la realidad efectiva de la que entra a escena cuando ustedes ejercen la práctica profesional. Ahí está el recorte. Ahí está esa especie de polo que atrae lo que ustedes debieran poseer. Porque no es instalarse teorizando como si todo fuera un aspecto de esa naturaleza, ni es tampoco con procedimientos inagotables, y menos todavía con pretender develar de la realidad en su práctica profesional la verdad del humano como tal. Nada de eso. La clave es el recorte, la clave es la articulación, la clave es saber bajar de ese bosque, de ese mar de saberes que se entremezclan, recortando desde la perspectiva del asunto que se juega como condición de la demanda de vuestra práctica profesional. Ahí, agarrate Catalina, mejor dicho, agarrate María, agarrate Carolina, agarrate Virginia, agarrate... Ahí sí. Bueno, esa es la clave. Esa es la habilidad del científico, decir ustedes. Eso es lo central. El recorte. Y justamente el recorte está al servicio de lo que nosotros llamamos, ustedes ya lo saben, la especificidad. Es decir, aquello que hace que eso sea eso y no otra cosa. Y que eso está atravesado de mil maneras. La realidad no se acomoda a vuestras exigencias o requerimientos. La realidad es la realidad. Quienes en cambio ejercen, al ejercer la práctica profesional, recortan. Y de una manera hasta a veces parece mágica. Como si tuvieran la capacidad de ponerla en vuestras manos, dicen, ah, de esto se trata. Eso es una unidad de lo diverso. Unidad de lo diverso. Miren ustedes qué categorías. Eso es lo simple de una complejidad fenomenal. Ese es el objeto. Pero ese objeto es endemoniado, así como lo estamos planteando. Sin embargo, ustedes ya más o menos algo tienen referenciado la dialéctica del objeto. ¿Se acuerdan? Vimos en algún momento, ya mi memoria no me dice mucho, del esquema O. ¿Conocen el esquema O? Háganme con la cabeza. Nadie me saca a bailar, nadie dice así. Todos dicen no. El esquema O. ¡Oh!
¿Saben por qué se llama así? Porque son 4 O. Entonces, si ustedes leen, si estuviéramos, digamos, cuerpo a cuerpo, y yo les preguntaran qué es el esquema O, ustedes tienen que contestar así en el examen. ¡Oh! Ahí hay 4. Una O, grande, grandota. Como alguna de ustedes, grande, grandota. Eso es el objeto teórico. Y ustedes saben que cuando uno dice objeto teórico, teoría sobra. Por lo tanto, no hay límites para disponer de los fundamentos, más que el que ustedes sean capaces de alcanzar. Esa O enorme, que es el objeto teórico, es cuanto más teoría tienen, están en mejores condiciones de ¿qué? De luego recortar el objeto. Y el recorte del objeto es un objeto chiquitito. Es la O chiquita. Esto es entonces, porque están pensando en la práctica. Y entonces ahí las palabras sobrevuelan y hay que recortarlas. Hay que ser preciso. En cambio, con la O de la teoría, que es tanto, es profuso. Estas 2 palabras son 2 palabras simpáticas o antipáticas. Por ejemplo, esta noche ustedes pueden comentarle a vuestros compañeros, pareja, lo que fuera. ¿Saben la diferencia que hay entre lo preciso y lo profuso? Son 2 momentos de un mismo movimiento. Como su nombre lo indica, lo profuso es abundante. Y la teoría lo permite. Ustedes saben que uno, si agarra la teoría, puede hacer de eso un mundo. Eso es la O del objeto teórico, que exige la objetividad de la ciencia y que debe ser capaz de subsumir, es decir, de resumir en una definición precisa a partir de todo el saber científico que uno dispone. En las antípodas de eso está una O chiquitita. Ahí la teoría queda en suspenso. Ahí estamos mirando la realidad. Ahí estamos recortando lo preciso, lo precioso, que es el problema específico en el cual nosotros vamos a realizar la intervención. ¿Se imaginan que ahí la teoría sobrevuela? Pero los pies en la tierra significa el diagnóstico psicosocial. Es decir, que contemple a un mismo tiempo esos 2 grandes componentes de la teoría, que es lo social y lo psíquico en tanto individual. Fíjense, 2 momentos desgarradores. Uno es pura teoría, no hay límite. Y en el otro algo muy preciso y precioso. ¿Se imaginan que entre ambos momentos que la ciencia exige, también la ciencia genera las condiciones para articular? Y esa articulación es doble, que es cómo de la teoría, que es universal, uno procede, acuérdense la palabra, procede para ir a la realidad. Ese procede es el procedimiento, es el mediador que permite el pasaje riguroso, sin traiciones conceptuales, ni reduccionismos prácticos, de la teoría inmensa de la ciencia, que exige, a la realidad efectiva donde nosotros recortamos el objeto de la práctica profesional. Entre uno y otro está el método. Entre uno y otro está el procedimiento. Entre uno y otro está la investigación. Que en nuestro caso, cuando es una actividad específica, no cuando ustedes están usando para la práctica, sino con una actividad específica, es investigación. Y por lo que estamos sosteniendo, es investigación psicosocial. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Miren qué poco. Miren qué simple. No, simple.
Ustedes tienen que tener en vuestra cabecita loca siempre en el horizonte esta referencia. No confundan nunca la riqueza, la potencia, la complejidad, con lo cual siempre tenemos de la teoría. Porque cuando no somos rigurosos y cuando lo ponemos, no lo ponemos al servicio de la realidad efectiva, se transforma en bla, bla, bla. Pero cuando hacemos el recorte, girando y mirando hacia el objeto específico de la práctica profesional, ahí es inevitable que hagamos ese recorte, pero no de cualquier manera. Porque hay que también satisfacer la exigencia de la ciencia. Y es que el recorte sea preciso y precioso, valioso, quiere decir. Porque ese recorte me va a permitir disponer de la abundante teoría, aquello que es pertinente, y giro entonces respecto al objeto de esa práctica que vamos a abordar. Este movimiento es el movimiento metodológico. Este momento es el momento del procedimiento. Ahí es donde se juega. Esclavos de la teoría, para luego dirigir la mirada hacia la realidad efectiva y poder ser capaces de liberarnos de la florida teoría y solo apropiarnos de aquello que nos permite ser pertinente en la pregunta que hacemos frente al fenómeno, y de esa respuesta tenemos las pistas ciertas para, por ejemplo, hacer un diagnóstico psicosocial. No es más que esto la investigación psicosocial. Lo que sí ustedes deben retener, para no confundir nunca la florida, abundante teoría, porque eso muchas veces nuestra neurosis nos lleva a valernos de ello para tapar la dificultad que encierra el abordar la práctica. Pero si sabemos usarla, esa abundante teoría es como un calmante, como una aspirina, con lo que contamos para luego, cuando vamos a la peculiaridad del fenómeno, disponer de ese andamiaje y encontrar aquello que mejor se ajusta a interpretar el hecho que nos permite sostener la verdad. Este mediador es el método. Este mediador es la metodología. Y ese método y esa metodología es la clave de la investigación. No importa qué tipo de investigación sea, siempre el método, como decía una cantora, siempre está. Porque aunque ustedes no estén investigando, no se van a liberar de la investigación. Cada vez que ejerzan la práctica profesional, estos tres momentos van a estar presentes. De ustedes dependerán si son unos obsesivos, inseguros, que necesitan taponar con conocimientos generales o no. O aciertan en el recorte para tomar de esa abundante teoría aquellos que le va a servir frente a la especificidad del objeto que llama a vuestra práctica profesional. Solo se trata de vivir, decía alguien. Solo se trata entonces de valernos de estas referencias para tornar eficaz la práctica profesional, sometiéndonos siempre al discurso de la ciencia. ¿Cómo les va? A ver los ojitos, a ver los ojitos. Ay, 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 cuarentena, cuarentena. Yo, se imaginarán, no estoy en cuarentena. Estoy en setentena. Ustedes que son casi adolescentes. En síntesis, entonces. Y vamos a abrir, porque se nos va el tiempo. ¡Ah, lo parió!
para que podamos intercambiar, hagan preguntas, comentarios, inquietudes, anhelos, deseos. La investigación psicosocial, a diferencia de la investigación, por ejemplo, y en la investigación en lo social, como es la más joven, la más novedosa, exige siempre el recorte. Porque uno a qué recurre cuando necesita de esto, y recurre a generalidades, a universalidades, que están muy bien. Y ahí ustedes saben que esas generalidades y universalidades es muy, muy amplia, pero además es, en este caso, lo ligado a lo psíquico y ligado a lo social. Bueno, uno puede decir, pero lo psíquico forma parte de lo social, pero acá no estamos diciendo que es lo psíquico como parte de lo social. Estamos diciendo que se entrecruza el aspecto individual de lo psíquico, que puede ser psicológico, pero que genéricamente puede ser psicología, psicoanálisis, y entonces psicología social. Y por el otro lado, como es investigación, la realidad fenoménica. Pero no tenemos que ir con nuestro recorte para poner como un corset a lo que surge de la realidad. La realidad saben una caja de Pandora, todos saben lo que van a aparecer. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para eso, para recortar. Lo que recorta es el método, es el procedimiento. Porque ustedes se imaginan que se trata de investigación, el método, el cómo procedo, significa cómo procedo frente a la realidad de los hechos. Y uno no puede ir con solo la teoría, sino tiene que ir con la teoría que se adapta, que se recorta a la naturaleza de los hechos. Cuando uno no procede de esta manera, es el error más frecuente en las investigaciones psicosociales. Ustedes se van a encontrar abundantes investigaciones psicosociales que no son psicosociales, o son psicológicas, que incorporan lo social, o son sociológicas, que incorporan lo individual. Eso no es. Porque como ustedes ya saben, muchos sociólogos incursionan en lo psicológico y muchos psicólogos incursionan en lo sociológico. Cuando hacen esto, bueno, dejan la marca del error. Por eso la psicología social reclama para sí un método, un procedimiento que no es ni el de la psicología ni el de la sociología. Porque es un tercer tipo de fenómeno. Y eso muchas veces es lo que más cuesta identificar. Y si encima la propia psicología tiene dos lados, a veces más psicológica y otra más sociológica, se imaginan que la trama es más compleja. Nosotros tenemos claro, la psicología social no es ni psicológica ni sociológica. La psicología social es una disciplina específica. Ya lo saben más o menos ustedes. ¿Saben ustedes que nosotros seguimos la herencia del padre fundador, porque lo hemos visto, de Pichón Rivière, pero que no nos quedamos con eso? Porque si no, vayan, busquen material y van a ver que resulta que la psicología social de Pichón es sociológica. ¿De dónde salió eso? Ah, es claro, porque quien la difunde es socióloga. ¿Pero en qué quedamos entonces? Y entonces, por supuesto, surge enseguida la oposición. Vienen los psicólogos y dicen, no, la psicología social pertenece al campo de lo psíquico. Y el campo de lo psíquico es de la psicología. Si encima es una carrera oficial, con título oficial, con 50 años, ¿ven dónde estamos posicionados nosotros? Entre San Juan y Mendoza. Ni tanto, ni tampoco. Lo cual no quiere decir ni hombres ni mujeres. No quiere decir eso. Por lo tanto, reivindicamos, sostenemos y reclamamos una psicología social como disciplina independiente y diferente. Y que a esa psicología social
nosotros lo llamamos ALESA, fenómenos psicosociales. No a los fenómenos psíquicos que además son sociales, no. Ni a los fenómenos sociales que además son psíquicos, no. Eso es lo que pretenden, o los psicólogos, que quieren hacerse dueños de la psicología, o los sociólogos. Pero eso es viejo, ya no es más así. Si ustedes recorrieran el mundo, y tendrían que hacerlo antes de terminar las clases, de recibirse, segundo año, la institución va a proveer los medios necesarios para que hagan una turnea ya por... Ahora no lo hacemos por las condiciones meteorológicas, es decir, no, las condiciones sanitarias. Pero cuando ustedes se reciban, por ahí ya están en condiciones de hacer una tournée por... Caballito gris. ¿Te ves? ¿Se ven? Madrid. Roma. Y es para que un poco salgan de la tiranía de estar encerrado y vuelen. Yo quiero ir a Roma, no sé si ustedes... Mira, tenemos acá una lista de espera donde están estudiantes de sexo masculino que también quieren ir y decían que pedían encuentros. ¿Te va? Roma, la Fontana di Trevi. Hermosa Roma. Hermosa Roma. Y la romana, ni te cuento. ¿Y los romanos? Ya vendrán tiempos posibles y que la economía mejore para poder viajar. Queda abierto entonces a vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras inquietudes, vuestros anhelos, vuestros deseos, y detengo acá porque si no, no vamos a poder satisfacer toda la demanda. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Escuchaste la charla? Casi toda. Hacé un comentario crítico de la ciencia. Me gustó lo del viaje a Roma. Eso. Preguntas con confianza. Pueden preguntar de cómo va a ser el examen hasta cuál es el padre fundador de la investigación psicosocial. A mí, perdón, profe, me quedaron 2 o sea, en el esquema de las 4 O dijo que eran, me quedó el objeto teórico, el objeto de la práctica, y me faltan 2. Lo mencioné en el pasaje. Eso Okay. son momentos mediadores. Ajá. Eso refiere al método científico. El método, la metodología, es una mezcla rara, en donde vos estás pensando la teoría, pero no como pura teoría. Eso es epistemología. Si estás pensando la teoría que baja a la realidad, pero no es la realidad, es el objeto práctico. O sea que el objeto recortado es el objeto práctico. No. Uy, se tildó. A mí se me tildó, no sé. Se me tildó Antonio. No sé si a ustedes. Ah, ok. Sí, sí. A mí también. Ah, bueno, pensé que a mí solo. Se quedó ahí. Con la mano ahí. Se fue a Roma, no nos avisó. Está haciendo un recorte. Ah. Y ahora se fue del todo. Ah, ¿se Seguramente fue? va a volver a entrar. Bueno, ahora Gustavo da la clase, ¿no? Volvé, Antonio. ¿Ustedes saben cuándo terminan las clases? O sea, generalmente terminamos de rendir siempre entre la última de noviembre y la primera de diciembre. Claro. No sé. La primera y la segunda también. Depende de las También, a materias. veces sí. A veces, la de Antonio siempre nos queda en la segunda. Sí, para la Dijo última. Antonio que tienen todo diciembre para rendir. Yo lo tengo en otra materia y dice que él a fines de diciembre debe presentar los papeles a La Plata. Así que hasta antes del 24 se pueden presentar todos los trabajos. Ahora igual lo vamos a preguntar. Pero los exámenes,
hasta ahora? Porque yo me incorporé en este segundo momento, digamos. En el ¿Y primer exámenes no hay? cuatrimestre, ¿cómo fue? Exámenes no hay. El Esto es una examen materia virtual, Son ¿Eh? trabajos prácticos. Estamos dando Ah, trabajos prácticos. todos trabajos prácticos son, sí. No, igual Únicamente jamás le pide oral. Sí, Por audio. una grabación pide. Son 3 preguntas, nos hizo el cuatrimestre pasado y teníamos que mandarle la grabación. Ah, ¿Y ahora cómo lo va a hacer? Porque yo entré este cuatrimestre. No tengo idea. Jamás. Yo supongo que debe ser igual. El año pasado se hizo un trabajo, porque yo no la pude cursar el año pasado. Yo ya estoy en tercero Ajá. y no la pude cursar, y por eso estoy cursando ahora la segunda parte. Y se hizo un trabajo. Ahora Claro. no sé qué es lo que va a pedir. Claro. El cuatrimestre pasado pidió preguntas, 3 preguntas. Sí, sí. Y el- es que- no hace un Zoom y toma horario. No. Únicamente lo hace con quien por ahí le fue mal, pero por lo general no pasa. Ah. ¿Ustedes tienen un chat privado con Antonio? No. Porque vieron que él en los audios dicen, me preguntaron, y yo digo, ¿dónde le preguntaron? Las Por Al email. mail. Por Por email. mail, por mail. claro. Y él contesta en el audio. No te contesta personalmente. ¿Pero a qué mail? ¿Hay un mail de Antonio? Y después te Sí. lo mando. Después Sí. lo pongo en el grupo. Bueno. Pero ¿y ¿Estás en el cómo lo grupo? pones en el grupo si no se puede escribir en el grupo? Solo lo manejan ellos al En el grupo. grupo nuestro. No En el El importa. grupo de nuestro. psicología. Ah, yo no sabía, ¿hay un grupo de psicología social? Sí, de segundo año. Turno Ah, no mañana. sabía, yo no estoy, turno mañana, segundo año. Ah, bueno. Si Tuve querés todo el pasarme el año teléfono sola. y te agrego. Bueno, te lo paso, anótalo. Sí, 11 sí, 31 92 Bueno, sí. Antonio se le cortó 8529. ¿No te va a agrego. volver? y estamos Gaby, ¿te tratando podemos preguntar a vos? de que se vuelva. Ahora, ¿alguien pidió el mail de Antonio? ¿Quieren que lo copie en el chat? Sí. ¿O se los digo ahora? Ah, bueno. Es Sí. Dale. Antonio. A ver. Hola, Antonio. Hola, hola. Sí. Antonio punto. ISCIHS, que es ISIS, Sí. SCHI. ¿verdad, Antonio? Ese. @ gmail.com. El punto no, bueno, y... Bueno, no tenés internet. Esperá. Te llamo por WhatsApp al teléfono. Se fue a Roma en serio. Pará, volvé, Antonio. Se le cortó internet. Pobrecito. Pasa. Pasa, sí, sí. Yo hoy no No se podía puede. entrar. Bueno, entonces, el mail es antonio.ishs@gmail.com. ISHI. Es ISIS. Ah, el nombre, la sigla de la institución. Claro, Gaby. exactamente. Gaby, Ah, bien. ¿cuándo terminan las clases? Mirá, el cronograma oficial nos dijeron el 31 de diciembre. ¿Eh? ¿Sí? Ah, pasamos año nuevo juntos, chicos, buenísimo. Nosotros vamos a tratar de terminar la semana anterior, que sería antes del 24. Claro. ¿Está bien? Navidad, Sería- Navidad, llega Claro, sería Navidad. creo que es 22 o 23, para intentar eso, que no haya fiestas con nosotros. Pero algunos colegios el ciclo se extiende un poco más, así que vamos a tratar de terminar esa semana, que creo que es semana 22 y 23. ¿Está bien? Gabriel, igual hicimos virtual, ¿no? Sí, sí, sí. El cuatrimestre termina virtual. Lo ¿Y el único próximo año? Lo único que se puede volver es para actividades de revinculación. Ah, Y la verdad que nosotros, terciario, no obligatorio, igual es optativo la revinculación también. No tiene mucho sentido volver para revincularnos porque, nada, las No. clases formales siguen virtual. Por eso no se llaman clases las que vuelven, se llaman actividades de revinculación.
Digo, para los chicos son juegos, actividades que no tienen que ver con la enseñanza, porque hay algunos que no van, otros que sí, etc. Entonces, lo único que vamos a poder intentar hacer es algún tipo de guardia por si alguno necesita algún papel que no se pueda resolver virtualmente a partir de diciembre. Pero por ahora todo va a seguir siendo virtual, ¿sí? ¿Y se sabe Gabriel, algo del año próximo? ¿Cómo va a ser? Tampoco son todas especulaciones, ¿no? Dale, Ah, nada con- Hay 3 escenarios posibles, ¿sí? Uno más probable que el otro. Seguir siendo virtual, todo virtual, por lo menos los 2 primeros meses, que se especula que es cuando llegaría la vacuna y todo eso. Claro. Mixto. Hola. Claro. Bueno, te llamo al teléfono, atendeme el teléfono. Y sí, porque hay gente que por ahí... Bueno, pero al WhatsApp te estoy Claro. llamando. Bueno, a ver, te llamo de vuelta. ¿Vale? Bueno, entonces, la primera sería solo virtual, ¿sí? Que es como aparentemente la más probable. La intermedia sería una situación mixta, donde uno tendría la mayoría de las clases virtuales y alguna actividad para alguna carrera de tercer año, ¿sí? Presencial, en formato burbujas, todo esto que se está hablando ahora. Y la última de todas, la menos probable, es presencial 100%. ¿Sí? 100% creo que no va a pasar. ¿Sí? En todo caso va a ser o virtual del todo para las materias que puedan ser virtuales y para mixto para algunas materias de tercero que necesiten ser algo virtual. Hola. Bueno, espera que te llamo para que lo saludes. Espera, por WhatsApp, espera. Bueno, entonces estás en internet. Así que vamos a intentar que se despida lo más dignamente posible. ¿Está bien? Sí, sí. Te lo Listo. extraño. Chao, Antonio. Y me atiende. Pero que diga el examen. Ya no hablo del examen. Bueno, ¿Qué y pasó con el portero, Antonio? otra ¿Qué duda, pasó con el portero? le pueden escribir un mail que se las va a Claro, nos faltó el tema del caso del portero y todo, no sé, yo Bueno, mandé un a comentario, la a ver noche qué pasa tenemos con otro. eso. Si alguno se quiere sumar a la noche, aunque estén a la mañana, no hay problema, aunque sea un ratito para... Ah, Igual yo lo grabé, bueno, si puedo, voy a grabar el de la noche y voy a mandar el mail Ah, con 2 enlaces. Tanto el de la mañana como el de la buenísimo. noche para que vean los 2 si quieren. Dale. Claro. Gracias, Gaby. O sea, el Gaby, tema del portero también lo tiene a la noche. sí, No sé qué es seguro. el portero. Sí. me- Seguramente. Otro portero es. Otro Gaby, portero. ¿cómo hacemos para anotarnos para el año que viene? Bueno, en breve Ay, voy a mandar mandó un link. No, pero eso es para primero. Eso Para para primeros. primero. Voy a mandar Ah, así como mandé para primero, voy a mandar uno para segundo y uno para tercero, explicándoles cómo se van a escribir. ¿Está bien? Gaby, yo te Bueno. quiero agradecer por el profesor que nos pusiste Constitución de la Subjetividad. Ah, Sí, Jorge, gracias. Sí. Es un genio. bueno, un buen reemplazo. Un Bueno, crack. él es uno de los últimos licenciados en psicología social. mira. ¿Sí? Él terminó en el instituto, fue alumno mucho tiempo, después hizo la licenciatura en KS cuando todavía se seguía la licenciatura en psicología social y egresó y bueno, y ahora es profesor hace varios años. ¿Dónde puede hacerse la licenciatura ahora? Y ahora no se hace más. KS fue el único lugar que la dictó y fue uno de los últimos, Jorge fue uno de los últimos licenciados. Siempre hay un proyecto de volver, pero ahora con la crisis, con la pandemia, menos todavía. ¿Sí? Supongo que están esperando para juntar masa crítica de egresados de psicología social que quieran hacer la licenciatura, porque es una licenciatura que es cara, es privada, y no todo el mundo accede. Bueno, voy a intentar la última vez con Antonio llamarlo. Dale. Bueno, Gaby, quiero saber el título del año pasado. ¿Cuándo lo vamos a poder tener? ¿De qué carrera sos vos? Counseling. Bueno, Y la perdí idea ese que me... es que entre febrero y marzo lleguen. Ah, ¿Está bien? y ese, sí, y lo que nos dieron el día que nos recibimos, no sé dónde lo tengo. No importa, su diploma lo puedo tener.
Más vale pedirme un certificado de título en trámite, que es más importante que eso. Hola, Antonio. Ah. Ya, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. Bueno, te llamé por WhatsApp, no me atendiste, capaz que no es internet. Acá están los chicos para que los saludes, aunque sea. Pues, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Lamento Hola, Antonio. por la alegría de mezcla rara de la alegría de verlos y la interrupción de la conexión. Igual saben ustedes que me mandan preguntas que a veces no contesto una por una, pero sí contesto las frases. Lo bueno ha sido que por lo menos algunos rostros se han vuelto más familiar y eso ayuda muchísimo al proceso. Así que, Bueno. preguntas las que quieran, siempre estamos a vuestra disposición. El portero, De Antonio. cualquier manera, ha sido muy grato, aunque sea en esta forma un Es poco el portero. de que nuestras caras aparecieran en el escenario. Te preguntan por el portero. ¿Qué? Te preguntan por el portero. ¿Por el portero? El caso del portero. El caso del portero. ¿El qué? Fuerte. El caso del portero. Ah, el caso del portero. El problema es que el portero rima mucho y entonces se torna difícil exponer el caso. Bueno. Bueno. ¿Y el examen? Gaby, ¿le podés preguntar sobre el examen? Sí, me preguntan sobre el examen. El examen va a ser decirle buco dental. ¿Qué? No entendí. ¿Qué dijo? Va a ser No, no buco importa. dental. Mencionando en las próximas la modalidad que va a tener que ver fundamentalmente con preguntas centrales y que ellos testimonien de que bueno, están en condiciones de responder esos conceptos generales que son los más importantes. Así que ya Sí. el método, no sé, Bueno. Bueno, Bueno, que lo explique en el video, sí. Quedó claro, Sí, tal sí. cual. Muchas gracias. bueno. Chao, hasta pronto. Gracias, Antonio. Gracias. Nos vemos Antonio. pronto. Chao, Bueno, Antonio. Ya se fue. Bueno, nos vemos, Antonio. No se preocupen por el examen, más o menos. Va a ser simple, ¿sí? Bueno, la última Bueno. pregunta. Gaby, Se no, puede- Sí, Gaby, Gaby, Sí. Gaby, una consultita, ¿cómo puedo- por favor. Bueno, da una, a ver. Dale, pregunta. Carolina, ¿ibas a preguntar? sí, no, Eh, nada, no, no. ¿cómo hago para comunicarme con vos por el tema del título en trámite? Porque lo tengo que presentar donde estoy trabajando. Bueno, mandame un mail al del mail del instituto, Sí, ¿sí? No al de Antonio, al del instituto, que es issci@educ.ar. Poneme certificado de título en trámite, poneme la carrera, poneme tu nombre completo y poneme tu DNI. Y esta semana, bueno, al principio de la semana que viene, te lo mando. gracias. Gabriel, una consulta. Vale. La señora quiere hacer también la licenciatura en consultoría y necesita los programas. Está bien, es en psicología, no en consultoría. Decirle también que me mande un mail al del mail del Sí. instituto, ¿sí? Especificándome, Sí. quiero los programas, nombre completo, DNI y los años que Sí. cursó la carrera. ¿Cómo los años? ¿En qué año? Claro, en qué año empezó y en qué año terminó. Sí. Y Ah, yo bueno. se lo mando digitalmente. Ah, bueno. Bárbaro, entonces. Entonces, ¿vos me decís que no hay licenciatura ahora en psicología social? No, ya todavía no. Hace un par de años que se dejó de dictar, la única que la dictaba era KS, y siempre hay un proyecto de que van a volver, pero nunca, siempre pasa algo en el país, me parece, que no les permite volver, básicamente. Yo creo que Está bien. cuando la situación económica esté mejor, cuando tengan masa crítica de alumnos, se van a volver. Bueno, te agradezco. De nada, sí, ¿qué más? No. Dale. Flor, dale. Una preguntita. ¿Viste las materias que tuvimos este año, que estamos en segundo, algunos, otros están en tercero, pero las materias que ya probamos, gracias a Dios, o gracias a Darwin, o lo que quieras decir? Gracias a estudiar. Gracias a estudiar, claro. ¿Cómo, o sea, yo tengo la libreta, o sea, tengo que ir a la facultad y vos me anotás? No, O... Este año no. ¿Está bien? Y si necesito un analítico para presentar a un lugar. Lo mismo, me mandás un mail, ¿sí? Okay. Okay. Me mandás un mail y yo te voy a hacer un analítico. Ah, listo.
Gracias, gracias. Gaby, Sí, me hizo acordar, Flor, que a mí me quedó pendiente la nota del trabajo de adicciones que presenté el año pasado. bueno, entonces, eso, escribíle a Adriana, que tiene las notas del año pasado. ¿Ella sabe, decís? Ella tiene, yo le llevé a ella ¿cómo se llama? Las actas donde ustedes firmen y están las notas de cada alumno. Ah, bueno, listo. ¿Está bien? ¿Tenés el Sí. WhatsApp de Adriana? Sí, yo creo que la probé, pero bueno, Bueno, nada, por saber. escribile y ella tiene el listado que se va a fijar y te va a responder. Escribile Dale. después de la tarde. Bueno. Sí, y yo hice los cursos de verano. Me quedaron los Yo también. certificados, pero eso lo puedo retirar después. Cuando Sí, porque esos son de empecemos. papel. Claro, está bien. ¿Está bien? Están en papel. Están También. bueno, eso debe estar en la institución. ¿Sí? Así que Perfecto. la Bueno. idea, si todo sigue así, es que en febrero hagamos guardias. Si no se puede hacer en diciembre, se hagan en febrero para que aquel que necesita algún papel en papel, que no lo pueda resemplar digitalmente, pueda ir. Lo que pasa es que van a ser con turnos y en horarios específicos. No va a ser como siempre Sí. estamos de 9 a 21. Y Claro. siempre va a ser con turno. Perfecto. ¿Y cómo nos vamos a enterar? Yo les voy a ir mandando mensajes. Así como les voy a mandar, supongo que fin de este mes y principio del mes que viene, cómo se van a hacer para inscribirse para el año que viene, voy a mandar esta información. Y si no, me escriben por privado y yo les respondo, si algunos. Igual voy a hacer algo general diciendo la institución va a estar con días de guardia, tal, en tales horarios. Previamente se tiene que comunicar conmigo para sacar turno. ¿Y qué es eso que vos mandaste que el 19 hay Una hay charla un Zoom informativa. informativo? Sí, eso es para todo aquel que quiera anotarse en alguna carrera de primer año, ya sea de ustedes que están cursando o de algún conocido que tenga. Armamos una charla informativa virtual por Zoom para que no tenga que acercarse a la institución. Porque el problema sigue siendo el transporte público. Claro. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, Sí, sí. ese es el gran problema que tenemos. No es la Sí, sí. institución, ¿sí? Sino que es que la gente viaja en transporte público. Y la mayoría de Claro. nuestros alumnos, no sé si tienen auto o no, pero yo creo que no tienen auto. Entonces, la mayoría viajan en transporte público. Entonces, ese es un lío. Entonces, para todo aquel alumno que esté cursando una carrera y quiere inscribirse en primer año de otra, o para cualquier conocido que tengan ustedes que le quieran mandar la información porque les preguntan, les mandan la charla informativa de primer año. Si tuviéramos auto, sale, o sea, ir a cursar allá al instituto nos sale como ir a la Kennedy, porque la nafta y el estacionamiento. Claro, una fortuna. Claro, no, así que tenemos que ir colectivo, tren y subte. Por eso, Sí. por ahora, por eso Sí, el sí. Ministerio de Educación determinó que las clases terminen en formato Claro. virtual. Por eso todo el mundo dice, ¿vuelven las clases? No, no vuelven las clases. Vuelven actividades de revinculación para Claro. algunos estratos. Si, por ejemplo, mi hija que está en séptimo volvió. Mi hijo que está Claro. en 5 volvió. 1 hora y media por semana. Pero el resto de los grados, que serían segundo, tercero, cuarto, No. quinto y sexto, no. no vuelven a la institución. Ni siquiera hacer esta revinculación. ¿Sí? Es que Lo para mismo- nosotros es un riesgo innecesario. Claro, y lo mismo con la facultad. Y uno podría pensar, los chicos son un factor de riesgo porque contagian. Ellos no tienen grandes problemas con la enfermedad, pero contagian a los padres y a los abuelos. Ese es el gran problema. Claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, gracias, Gabriel. me parece. Cuídense. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos Bueno, la próxima. gracias. Chau, Hasta chau. Chao, nos pronto. vemos. Chao, Antonio. Chao. Pronto.